Al cortarse entre sí dos superficies de dos distintos sólidos, se genera una línea común a ambas, donde éstas se intersecan. Veremos cómo determinar esa línea común a ambas superficies, cómo es el trazo en las dos superficies dadas, siendo las partes comunes de estas secciones las que definirán la línea de intersección buscada. Vemos la intersección entre una esfera sólida y un cilindro sólido, ambos centrados, o sea que comparten sus ejes. La intersección no será otra cosa que la unión entre la superficie esférica y la del cilindro, por esta línea. La siguiente figura es la intersección entre una esfera sólida con un cilindro hueco, ambos centrados, y vemos cómo se dibuja. También puede ser representada por medio de una sola vista, como estoy mostrando a mi derecha, y con esta sola vista puedo definir completamente la pieza. Y me he ahorrado de realizar dos vistas de la misma. Vamos a la siguiente intersección, la intersección entre una esfera hueca y un cilindro hueco, como acá estamos mostrando. Vemos que puede ser dibujada de esta manera, tomando esta parte como vista frontal, dibujaremos vista frontal, vista lateral y vista superior. Vean el detalle que esta vista están en contornos ocultos. Nosotros, para poder mostrar en verdadera magnitud y poder acotar las dimensiones que tienen este cilindro y esta esfera, deberemos acudir a lo que es el corte. Acá tengo la pieza en corte, en una vista frontal y una lateral. No he expresado la notación de corte, solamente estoy mostrando que por medio del corte estoy pudiendo dimensionar la pieza, o sea, darle los valores que tiene el diámetro del cilindro y el diámetro de la esfera. Vemos que también podemos dibujarlo con una vista frontal en corte y una vista lateral sin corte. Comparativamente con la figura anterior, vemos que esta solución tiene un solo elemento rayado y el otro no. Esto nos ahorra tiempo y nos ahorra definición. O sea que no estamos evitando de rayar su vista lateral. Solamente hemos practicado un corte en la vista frontal. Veamos la siguiente figura, la intersección entre un cilindro hueco y un prisma hueco, o sea, un rectángulo hueco, ambos centrados. Refiero a esta intersección de modo centrada cuando el plano de simetría del cilindro y el plano de simetría del prisma rectangular son compartidos, o sea, ambos están en el mismo plano. Vemos cómo dibujarlo. Proponemos una vista frontal desde acá y vemos que en vista frontal tengo el desarrollo del cilindro, el desarrollo de la parte del rectángulo, del prisma rectangular, vemos su vista lateral y vemos su vista superior. Vemos hasta dónde come ese prisma rectangular, come al cilindro, ambos son, aclaro, ambos son huecos. En esta imagen podemos determinar con su vista lateral dónde es el encuentro, dónde es la intersección entre el prisma rectangular y el cilindro. Y fíjense, obtengo ese punto es el que debe ser trasladado y es el que me determina esta línea de intersección. Lo mismo sucede con esta otra. Veamos el siguiente caso. Es la intersección entre un cilindro sólido y otro cilindro sólido, ambos centrados, pero uno de menor diámetro. El de menor diámetro es el que presento en color rojo. Veamos cómo dibujarlo. Si tomo una vista frontal, lo tendré dibujado de esta manera.
donde el problema radica en el dibujo de encontrar este punto, o sea, encontrar este punto en el cilindro de mayor diámetro. La determinación de este punto es simplemente llevando una recta desde este punto hacia arriba. Nos estará determinando el máximo de la intersección o de esta parábola. Veamos la figura que sigue, que es la intersección de un cilindro sólido con otro cilindro hueco. Tomando su vista frontal desde esta dirección, tendremos que se dibuja de esta manera. Este punto será el punto que estoy indicando. Vista lateral no tenemos inconveniente. De la vista superior he sacado cuánto es que se reduce esta arista que responde a la imagen. Y aquí presento otra imagen sin tener que llegar a dibujar las tres vistas, que solo con dos vistas me alcanza para que esta intersección quede perfectamente definida. O sea, con una vista frontal y una superior. Perfectamente queda definida y puedo acotarla. He dado acá el diámetro del cilindro mayor, acá doy el diámetro del cilindro menor, estamos definiendo la altura en el eje, la altura total del cilindro, y ya con eso queda perfectamente definida. Vean que siempre estamos intentando dibujar la menor cantidad de vistas posibles. Pasando a la siguiente imagen, vemos la intersección entre un cilindro hueco y otro cilindro hueco, ambos centrados. Haciendo su vista en la dirección que le estoy indicando, obtenemos este dibujo. Entonces ahora, para poder determinar perfectamente cómo es la intersección entre estos cilindros huecos, procedemos a un corte. Y me queda perfectamente determinado el cilindro mayor y el cilindro menor. Y la intersección de ambos. La línea de intersección entre un cilindro menor y un cilindro mayor. Noten que esta línea se me ha corrido de la vertical esta distancia. Y esa distancia es la que tengo acá. Es la distancia que tengo en esta medida. Se muestra el corte, no he aplicado la notación de corte, que sí va, para este caso didáctico lo que les deseamos mostrar es justamente cómo se obtiene esta arista de intersección. Debe ir la notación de corte. Veamos la intersección de un cilindro con otro, ambos cilindros centrados. Estos cilindros son huecos de iguales diámetros. Haciendo una vista frontal desde la dirección que le estoy indicando, tendré la representación de este caso. Como utilizamos recién, tenemos una vista lateral, no en corte, y una vista frontal en corte. Cabe aclarar que esto ha sido dibujado sin notación de corte. La notación de corte va. Siempre que el corte exista, debemos indicarlo. Veamos la figura siguiente. Tendremos la intersección de un cilindro con otro que no está centrado. Ambos cilindros son huecos. Proponemos una dirección por donde realizar su vista frontal, desde acá, y dibujamos. Tenemos su vista frontal dibujada, y en este caso he realizado la notación de corte, que es indicar por dónde pasa el plano de corte. Lo que estoy viendo desde A lo he dibujado según el corte AA. Veamos en este caso el corte
como lo estoy viendo desde la dirección AA, o sea, por ese plano he pasado el plano de corte, veremos cómo obtengo este punto. Y este punto se obtiene de trazarlo desde este lugar. Veamos ahora el caso en que la dirección de A no sea esta. O sea, estoy cortándolo y lo estoy viendo según la dirección BB. Y fíjense en que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque al no estar centrados ambos cilindros, lo que veo desde la dirección B es distinto a lo que veo según A. Entonces, me va a quedar esta forma. O sea, va a cambiar, esa parábola va a cambiar. De ser amplia en el corte AA, ha pasado a ser más aguda en el corte BB. Me preguntarán, ¿de dónde obtengo estos puntos? Ese punto y ese punto los obtengo desde este elemento, de la intersección de esta línea oculta con el cilindro. Veamos ahora el siguiente caso. Tenemos la intersección de un cilindro y un prisma, ambos huecos. El prisma en este caso es un prisma rectangular, ambos no están centrados, o sea que el plano de simetría del prisma rectangular no está en el plano de simetría del cilindro, o sea que están desfasados. Hay una distancia entre el plano de simetría del prisma rectangular con respecto al plano que pasa por el eje del cilindro. Por eso no están centrados, están desfasados. Haciendo una vista según una dirección como las que le estoy indicando, veremos su dibujo. Dibujaremos como vista frontal la vista desde la dirección que le estaba comentando y desarrollaremos su vista lateral en corte. En el corte estamos indicando que según A, lo que vemos en el corte, o sea, lo que vemos atrás del plano de corte que hemos trazado, vemos la superficie del cuerpo cortado en su vista lateral. Vean que esta altura, que no sabemos de dónde proviene del punto de intersección entre la superficie del cilindro y la superficie del prisma rectangular, que no es más que este punto y este punto. Por ello, para dibujarlos, deberemos sacarlo del lugar donde veo la intersección de ambos. Ahora practiquemos otra vista. Haciendo el corte según la dirección que estoy indicando, según BB, vamos a tener que la arista de intersección va a cambiar. El plano de corte, si bien está en el mismo lugar que en AA, he cambiado la dirección de la vista. Y al cambiarme la dirección de la vista, estoy teniendo este punto de intersección, que es el que estoy dibujando en esta vista. Al realizar un corte y verlo desde esta dirección, de la dirección BB, estoy viendo otro punto de intersección, que son este y este. Consecuentemente con esto, los dibujaremos como estoy indicando. Vean que no es lo mismo dibujarlo en un sentido que en otro. En un sentido estoy mostrando una intersección y en el otro estoy mostrando otra intersección. Veamos la vista que sigue. La intersección entre un cilindro y un prisma, ambos no centrados y ambos huecos, vemos cómo se dibuja. Tomando una vista desde arriba, haciéndola como vista superior, me queda el dibujo de lo siguiente. Ahora, atravesando un plano para realizar el corte,
un corte según AA, vemos cómo se desarrolla el corte en la figura superior o figura frontal. Al haber sido cortados con este plano AA, lo que estoy viendo en su vista frontal en corte, estas aristas que tengo acá en el dibujo isométrico, lo estoy viendo en su dibujo en vista frontal, en verdadera magnitud y verdadera dimensión. Ahora estoy mostrando cuarto corte, o sea, cortar un cuarto de la superficie y vemos cómo me queda. He trazado un plano de corte que comprende al eje de simetría del cilindro y otro plano de corte que comprende al otro eje de la perforación. Y así es como queda dibujado. Veamos otra pieza que le vamos a practicar el cuarto corte. Es un cilindro perforado con otro cilindro y veamos cómo se traza su cuarto corte. He trazado un plano en el sentido longitudinal de este cilindro, un plano vertical, y otro plano vertical que me pasa por el otro eje del agujero. Veamos otro ejemplo de cuarto corte. Para esta pieza, lo mismo, le vamos a realizar un cuarto corte y veamos cómo se ve. Por dónde trazar el cuarto corte, siempre estoy utilizando lugares significativos. El lugar significativo en esta pieza es haberla trazado por la línea de ejes de este desbaste, que es la misma línea de eje del eje del cilindro.